Hola, bienvenidos a todos a otro video tutorial de RMB. En este caso vamos a estar presentando la nueva Micro Vertex 210, un equipo ideal para soldar en los tres procesos. La idea de este video es que ustedes puedan entender cómo conectar el equipo a la hora de soldar en los tres procesos para que sea más o menos la configuración y puedan usar el equipo de manera correcta. A la hora de adquirir la nueva Micro Vertex, lo que van a ver dentro de su caja es una torcha Parker de 3 metros con euroconector, una pinza de masa también de 3 metros con su euroconector 3550, un conector grande que lo vamos a estar detallando más adelante, la respectiva pinza porta electrodo también de 3 metros y la manguera de gas con acople roscado para conectar el equipo al tubo. También tenemos como manera opcional una torcha Parker con robinete para soldar en modalidad TIG, que hoy también la vamos a estar mostrando. Así que bueno, vamos a ver cómo conectamos la máquina para soldar en modalidad MIG. Antes de seguir, te recomiendo que te suscribas al canal de RMB y que actives las notificaciones para estar viendo todo nuestro contenido que vamos a seguir lanzando. ¿Listo? ¿Ya activaste? Vamos a conectar el equipo. Para realizar la conexión de gas al equipo, lo que tenemos que tener en cuenta son algunos de los siguientes criterios. En este caso, yo ya tengo conectado el regulador al tubo de gas. Para soldar en MIG, las pruebas que vamos a realizar, las estamos realizando con un gas mezcla, donde tenemos 80% argón, 20% CO2. También podemos utilizar en lo que es la soldadura MIG un CO2 100% puro. Y cuando vamos a hacer la prueba en la soldadura TIG, vamos a utilizar un tubo de argón 100% argón. En este caso, el regulador, lo que yo tengo que entender es que la rosca es un sello cónico, lo que no es necesario ponerle teflón. Sí, que esto me quede apretado donde el caudalímetro me quede de manera recta para que siempre trabaje bien la bolita que nos va a estar indicando los litros por minuto. Vamos a tener un manómetro que nos va a estar indicando la presión que tenemos dentro del tubo. Y con esta perilla vamos a estar indicando los litros por minuto con el que vamos a estar soldando. La prueba de hoy la vamos a estar utilizando unos 5 o 6 litros por minuto, ya que a la potencia que vamos a estar soldando y en el lugar que estamos no requerimos más litros por minuto. En caso de aumentar la potencia o depende de las condiciones de la pieza, es probable que tengamos que aumentar estos litros por minuto a un máximo de 15 litros por minuto. En lo que habla del regulador, lo que tenemos es un regulador que nos va a estar cortando la presión de salida, es decir, que toda la presión que tenemos interna en este tubo va a pasar por un regulador, que en este caso tiene unas sopapas que son autorreguladas, y la presión de salida está limitada por este regulador. Lo que tenemos a la izquierda es el caudalímetro, que nosotros vamos a estar indicando los litros por minuto con el que vamos a estar soldando. En los litros por minuto van a encontrar una bolita de acero, que esa bolita de acero va a pasar por una escala de 1 a 25 normalmente, y la base de esa bolita nos va a estar indicando con qué litros por minuto voy a estar soldando. Para poder regular mejor, lo que voy a hacer es, cuando abran el tubo de gas, ya sea argón, mezcla o CO2, abran la válvula de manera completa, ¿sí? Para que el tubo trabaje de manera correcta. Y ahora sí ya tenemos el manómetro que nos está indicando la presión interna del tubo. Vamos a regular los litros por minuto. Recordemos que la máquina, ¿sí?, tiene una opción para apretar lo que es que nos abra la electroválvula y de esta manera poder regular los litros por minuto. Al apretar la perilla de chequeo de gas, lo que nos está indicando es los litros por minuto de salida que tenemos en lo que es la torcha MIG. En este caso lo estamos regulando a unos 6 litros por minuto. En este caso lo que vamos a hacer es conectar el equipo en modalidad MIG, así que vamos a primero poner el rollo y le vamos a dar algunos tips de cómo poner el rollo por primera vez. Lo que vamos a hacer es abrir la tapa de manera lateral y nos vamos a encontrar que tenemos el lugar para poner el rollo, la rueda de vanadora metálica, lo que hace la robustez de la máquina, y va a venir una bolsita los accesorios necesarios para apretar el rollo. Cuando colocamos el rollo por primera vez, lo que tenemos que garantizarnos es que el alambre salga por debajo, de manera tangencial, de manera recta, a la rueda vanadora para que este no genere ningún tipo de roce. Así que cuando coloco en el rollo, fíjense cómo está saliendo el alambre. En este caso,
El mío sale por debajo, así que lo voy a estar colocando de esta manera. En la bolsita lo que van a ver son los accesorios de una arandela, un resorte y una tuerca, donde voy a colocar primero la arandela centradora, que va a hacer que el rollo quede en la posición correcta. Primero voy a colocar el resorte y por último voy a estar dando presión con la tuerca. Recordemos que esta tuerca lo que hace es que el resorte genere presión sobre la arandela para que el rollo, cuando ustedes terminan de soldar, rompa la inercia con la que el rollo estuvo girando y no se me desenrede el alambre. Si yo aprieto de manera excesiva esta tuerca, lo que voy a estar haciendo es mucha presión y el rollo va a costar deslizar y voy a estar trasladando esta fuerza a la rueda vanadora, la que va a estar forzando el roce del rollo. Y si está muy suelto, puede ser que el resorte no esté actuando de manera correcta y el rollo me quede libre. Así que vamos a dar unas vueltas donde vemos que el resorte ya empieza a trabajar. Por último, lo que tenemos que hacer en esta área también es corroborar que la rueda de vanadora sea del diámetro del alambre. Es decir, yo voy a estar trabajando con un alambre en 0,8. En este caso tenemos una ranura en B 0,8 y una ranura en B de 1 milímetro. Recordemos que nosotros tenemos que ver el 0,8 en el frente y esta pista corresponde a la pista de atrás, así que lo vamos a estar colocando de esta manera. Y una vez que colocamos de esta manera, vamos a poner la tuerca para presionar y que no se nos salga. Siempre con un alicate en la mano, ¿sí? Y sin soltar el alambre, lo que vamos a hacer al principio es destrabarlo. Vamos a cortar esta parte para que no nos genere ningún atasco. Vamos a liberar la presión de la pista. Vamos a pasar el alambre, lo vamos a estar enhebrando en el euroconector. Y vamos a descender ahora sí la pista para pasar a darle presión al alambre. Vamos a dar algunos tips o algunas maneras de cómo regular la presión de este alambre, pero si yo voy a soldar con un alambre macizo, voy a andar seguramente en una presión entre 2 y 3. Una excesiva presión va a hacer que la ruedita vanadora tenga un desgaste prematuro, y si yo lo trabajo muy suelto, va a tender a patinar y eso va a cambiar mis parámetros de configuración. Así que bueno, eso sería lo principal a la hora de conectar el alambre. Vamos a agarrar la torcha Parker y conectar el euroconector a la máquina. Tiene una sola posición, ¿sí? Por lo que no le podemos cerrar. A la hora de conectarlo, corroborar de que siempre esté de manera recta y apretarlo siempre con la mano, sin necesidad de utilizar ningún tipo de pinza ni nada por el estilo. Una vez que corroboramos que tiene una buena presión, ¿sí? Ya tenemos la torcha conectada. El resto que nos queda de conectar es saber si vamos a soldar con alambre sólido o alambre tubular. Y ahí es donde recordemos que con alambre sólido nosotros vamos a conectar la torcha, que le vamos a dar polaridad con este puente, al positivo. Por ende, al negativo vamos a estar conectando la pinza de masa. En caso de que yo quiera soldar con un alambre tubular, el alambre flux, lo que voy a hacer es conectar el puente al negativo para darle polaridad negativa al alambre, y en el positivo voy a estar colocando la pinza de masa. En este caso yo voy a estar soldando con un electrodo R70S6, que es un alambre sólido, que es un alambre más conocido en el mercado en la soldadura MIG, un 0,8, así que lo voy a estar colocando al positivo y voy a estar colocando mi pinza de masa de 3 metros al terminal negativo. Una buena manera de corroborar que esos terminales estén bien conectados es darle media vuelta y que estén firmes. ¿Sí? Está bueno revisarlos esporádicamente para que estos no estén flojos y esto no genere ningún tipo de falso contacto en la máquina. De esta manera vamos a estar cuidando mucho más nuestros equipos. Es recomendable que el usuario verifique que estos estén bien, en buen estado, que no estén sucios y que no estén con ningún tipo de daño para alargar la vida útil del equipo. Así que bueno, los dos deben estar conectados para la modalidad MIG-MAC. Una vez que ya tenemos conectado nuestros pinza portaelectrodo y nuestra torcha, ya tenemos conectado lo que es el alambre, podemos pasar ahora sí a prender y configurar el equipo. Bien, ya hicimos todo lo que son las conexiones del equipo, ahora lo que vamos a pasar es a encenderlo. Recordemos que antes de encenderlo tenemos que tener una buena instalación eléctrica. Es un equipo monofásico que va a utilizar un enchufe de 20 A
Y en ese enchufe nosotros necesitamos garantizarnos que siempre tengamos los 220 volts con el que va a trabajar el equipo. Si nosotros vamos a trabajar con este equipo y vamos a usar una extensión o un alargue, que ese alargue sea de cables de 4 milímetros para que no genere ningún tipo de caída de tensión y que el equipo siempre tenga la cantidad de energía necesaria para poder estar trabajando. Así que bueno, una vez que tenemos de manera correcta la instalación eléctrica, ahora sí pasamos a encenderlo. Cuando encendemos el equipo, lo que vamos a hacer es configurarlo a lo que es la modalidad MIG-MAC. Así que lo primero que nos va a estar consultando el equipo, en qué tipo de modalidad voy a estar soldando. Ya sea electrodo revestido, ya sea TIG o ya sea MIG. Recordemos que nosotros tenemos el alambre, lo vamos a estar pasando por primera vez. Así que lo que vamos a estar haciendo para pasar el alambre por primera vez es agarrar la torcha, sacar el tubito de contacto y vamos a estar presionando el potenciómetro que vamos a estar controlando en nuestro amperaje o la velocidad del alambre, y al presionarlo va a empezar a avanzar el alambre. Cuando el alambre llega a la punta, ¿sí?, ya hemos pasado de manera correcta el alambre por primera vez, y ahora sí, ya podemos colocar nuestro tubo de contacto, que recordemos que este tubito de contacto tiene que tener relación al diámetro del alambre con el que voy a soldar, en este caso alambre 0,8, tubito de contacto 0,8, y vamos a estar poniendo la tobera de manera correcta. El excedente lo vamos a estar cortando para arrancar a soldar. Bien, una vez que tenemos el alambre pasado, ahora sí ya podemos configurar nuestro equipo en relación a lo que vamos a estar soldando. Nos va a estar preguntando si vamos a soldar en 2 tiempos o 4 tiempos o modalidad spot. Después, la característica principal que tiene este equipo es que es un equipo que tiene un sistema sinérgico. En ese sistema sinérgico nosotros tenemos que indicarle algunos parámetros al equipo con el que voy a estar soldando para que de esta manera pueda configurarlo mucho más fácil. Lo primero que vamos a estar regulando es qué tipo de material voy a soldar, ya sea acero inoxidable o aluminio. En acero al carbono, que es lo que vamos a estar soldando ahora, lo vamos a dejar seteado ahí. Nos va a estar preguntando el diámetro del alambre. Yo voy a estar soldando con un alambre de diámetro 0,8 y lo voy a estar poniendo de manera sinérgica. Recordemos que acá nos va a dejar manera sinérgica o manera manual. Cuando yo coloque de manera sinérgica, lo que nos va a estar haciendo el equipo es, a la hora de modificar los parámetros de amperaje, es decir, la velocidad del alambre, también nos va a estar modificando el voltaje en función a esta velocidad. Pero fíjense esto. El equipo yo voy a estar soldando, por ejemplo, a unos 60 amperes y me va a estar entregando unos 17,6 volts. Pero también el equipo, al ser manera sinérgica, nos va a dejar modificar ese voltaje sin necesidad de modificar la velocidad del alambre. Es decir, que yo me voy a encontrar modificando el voltaje, ¿sí?, en una escala hacia abajo o hacia arriba sin que me modifique la velocidad del alambre. Yo voy a estar pudiendo bajar 5 volts o subir 5 volts según los parámetros de soldadura y modificando obviamente las características del cordón, y a la hora de yo modificar el alambre nuevamente respeta la escala que yo descendí o aumenté de voltaje. Así que el sinérgico es mucho más amigable a la hora del soldador poder dar sus primeros pasos, porque en el sistema MIG, como todos ya sabrán, hay que dar una configuración de valor de amperaje y una configuración de valor de voltaje. Para que este sea correcto, ambas configuraciones tienen que estar bien seteadas. Y el sistema sinérgico, con los datos que yo estoy indicando y a la hora de hacer más amigable esta configuración, hace que yo entre en un cortocircuito de una manera mucho más intuitiva que en la manera manual. Si yo paso el equipo de manera manual, lo que va a hacer es que la velocidad del alambre queda de manera independiente y que el voltaje también me queda de manera independiente. Es decir, que el sistema sinérgico no estaría actuando. Lo otro que vamos a hacer es también chequear el gas. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a apretar, ¿sí?, el potenciómetro del medio y voy a poder acercarme al tubo y regular los litros por minuto con el que voy a estar soldando. En el tercer potenciómetro también lo que voy a estar viendo es de modificar la inductancia para el sistema MIG. Esta característica es solo para el sistema MIG, la cual no la voy a estar utilizando ni en electrodo revestido ni en TIG. Así que bien, voy a configurar en este caso mi máquina para
unos caños estructurales de 1,6 milímetros. Repasando, voy a ponerlo en modalidad MIG, 2 tiempos, acero al carbono, alambre 0,8, voy a utilizar el sinérgico, voy a soldar con un parámetro de soldadura de 1,70 amperes y voy a utilizar el sinérgico 1 volt por debajo de lo que me da el equipo para no tener una excesiva penetración. En este caso depende del encuentro de junta, depende del tipo de material. Recordemos que ese tipo de configuración puede cambiar o puede modificarse según el calor que yo quiera aportar en mi cordón de soldadura. Bueno, si les parece, me pongo los guantes, me pongo la máscara y hacemos los primeros pasos de soldadura. Vamos a realizar el primer cordón de soldadura con la modalidad 2 tiempos. Ahora lo que vamos a hacer es modificar el gatillo. Vamos a poner la modalidad 4 tiempos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a apretar el gatillo, vamos a soltar. El equipo va a soldar y cuando quiere interrumpir el cordón de soldadura voy a apretar y soltar nuevamente. Otro parámetro de configuración puede ser con la modalidad Spot. ¿Sí? En esta modalidad, que es la última que nos da el equipo, es configurar el tiempo que yo quiero que dure la soldadura. En este caso voy a hacer un cordón de 2 segundos, así que al cabo de 2 segundos se va a interrumpir mi arco. Esas serían las 3 maneras de opciones de gatillo que tenemos para configurar en el equipo. También en modalidad MIG nos va a dar la posibilidad de soldar con otros tipos de materiales, ya sea acero inoxidable o ya sea aluminio. Siempre que soldemos en aluminio es para aquellos soldadores por ahí más aventureros que quieran modificar lo que es la vaina, ¿sí? O la sirga de teflón, la rueda de vanadora. Hay que generar algunas adaptaciones o modificaciones en el equipo para que suelde el aluminio. Para todos aquellos que quieran realizar soldaduras en aluminio de producción, recomendamos otro tipo de equipos que tengan doble rueda de vanadora para poder hacer ese trabajo de manera mucho más fácil. Bien, esa fue la configuración que hemos hecho con el sistema sinérgico del equipo. En caso de que yo quiera realizar una costura en sistema manual, también lo voy a hacer. Así que voy a configurarlo. Modalidad MIG, 2 tiempos. Voy a estar soldando, por ejemplo, voy a soldar distinto. Fíjense que modifiqué el amperaje y no modificó el voltaje. Voy a bajar unos puntos de voltaje para usar el sistema manual. Y voy a dar una inductancia un poquito más abierta, ahí en 4. Bien, vamos a realizar el último cordón de soldadura en modalidad MIG. Cuestiones a tener en cuenta. A la hora de soldar, las proyecciones del sistema MIG, cuando entramos en un cortocircuito, puede ser que termine
ensuciando lo que es la tobera, así que recomendamos siempre el cuidado de la tobera para que esto no genere ningún tipo de obstrucciones a la hora de salir el gas y que siempre el gas salga de manera correcta y homogénea y que nos cuide siempre nuestra soldadura. Si el soldador está cerca del equipo, recomendamos que la torcha siempre esté lo más abierta posible, que nunca esté enroscada, ¿sí? Porque todos esos cambios, ¿sí?, va a generar que el alambre genere más rozamiento y que pueda modificarse algún parámetro de soldadura porque el alambre le cuesta salir. Si sacamos lo que es la tobera, vamos a ver siempre el tubito de contacto. El tubo de contacto va a ser un consumible que van a cambiar cada 2 rollos o cada un rollo, depende del tipo de uso, van a cambiar un tubito de contacto. Ese tubo de contacto tiene que ser acorde al diámetro del alambre que vamos a estar utilizando. Y lo último que quería recomendarles es cuánta presión, ¿sí?, debo generar en la rueda de vanadora para que el alambre siempre salga de manera correcta. Así que lo que vamos a hacer para dar una buena presión al alambre, ¿sí?, vamos a sacar la pinza de masa. Desconecto la pinza de masa, ¿pero para qué? Para no cerrar el circuito. Porque a mí lo que me va a interesar es saber que si yo tengo la torcha de manera plana, ¿sí?, el mango plano a la mesa y aprieto, se me tiene que generar un rulito. Si yo genero que este rulo, ¿sí?, se genere, es porque tengo la presión acorde necesaria para soldar. Si este rulo no se genera o el alambre no avanza, es porque estaría patinando la ruedita de vanadora y no tengo la presión suficiente. Así que bueno, ese fue un tip a la hora de configurar el alambre por primera vez. Pasamos entonces a soldar en modalidad electrodo revestido. Lo que voy a hacer es dejar la torcha a un lado. Voy a desconectar el cable del puente de la máquina para ahora sí pasar la máquina a modalidad electrodo revestido. Tenemos que conectar lo que es la pinza porta electrodos. En este caso el cable tiene 3 metros. Recuerden que el electrodo lo van a estar pudiendo conectar tanto al negativo o al positivo, dependiendo del tipo de electrodo con el que van a estar soldando. Y depende cómo quieran aportar el calor en la pieza. Así que bien, en este caso voy a estar soldando con un electrodo 6013 de 2,5. Lo voy a estar conectando al positivo para que la temperatura la tenga el electrodo y no dar tanto aporte calórico a la pieza. En lo que es la configuración de la máquina, tenemos el equipo regulado en electrodo revestido. Vamos a estar seteando el amperaje. Voy a estar soldando unos 60 amperes. Y la otra opción que nos da este equipo en el electrodo revestido es setear lo que es el forzador de arco. En este caso el forzador de arco es una ventaja para todos aquellos que quieran soldar con menor potencia a la indicada. Entonces lo que hacen es forzar a que el arco no se extinga, no se nos ahogue, y mientras nuestro arco siempre esté vivo, nunca se nos va a quedar pegado el electrodo. Así que en este caso vamos a estar dando menor asistencia de equipo. Bien, ya tenemos el equipo regulado para soldar en este caso con el electrodo revestido. Recordemos que para colocar el electrodo revestido lo que debemos hacer es apretar la pinza y nos vamos a tener una serie de ranuras para que el electrodo siempre calce en esas ranuras y tengamos un buen contacto entre el electrodo y la pinza portaelectrodo. Verificado que nuestro electrodo calzó bien en la pinza portaelectrodo, ya estamos listos para hacer el primer cordón. Ya estamos preparados entonces para soldar en modalidad TIC. Lo que hemos hecho es colocar la torcha al negativo, ¿sí? El euroconector de la torcha lo conectamos al negativo y el tubo de gas, ¿sí?, la manguera de la torcha, la conectamos de manera directa al regulador, sin entrar a lo que es la máquina. Recordamos que la torcha en modalidad TIC debe ir siempre conectada al negativo para cuidar nuestro tungsteno, ya que si la colocamos al positivo estaríamos derritiendo el mismo. La pinza de masa por ende queda colocada en el positivo, en el terminal positivo.
Y vamos a configurar el equipo a lo que es modalidad TIC. ¿Sí? Ya tenemos colocado el equipo en lo que es modalidad TIC. Con esta perilla estaremos indicando el amperaje al que vamos a estar soldando. Esta prueba la vamos a estar realizando a unos 60 amperes. Y es la única configuración que puedo realizar en este equipo en modalidad TIC. Recordemos que esta torcha es un accesorio que no viene incluida en el equipo, pero que la podemos encontrar en cualquiera de nuestros distribuidores asociados. Bien, lo que tenemos acá es una torcha con robinete. ¿Qué significa esto? El robinete es una válvula manual donde vamos a dar apertura de manera manual a lo que es el gas antes de soldar y cerrar la válvula una vez terminada de soldar. Es decir, que yo abriendo la válvula doy apertura al gas, cierro la válvula, o lo que normalmente denominan lo que es la canilla, y dejo de soldar. Bien, ya tenemos el equipo, la torcha, con nuestro tuxteno para poder realizar el primer cordón de soldadura. Te quiero recordar que este equipo suelda en lo que se llama modalidad TIC Lift. ¿Qué significa eso? Es muy superior a lo que es el raspado, pero es otra manera distinta a lo que es la alta frecuencia. En la modalidad TIC Lift yo debo tocar el tuxteno con la pieza, pero el equipo, al encontrar ese cortocircuito, va a entregarme la menor energía posible para estar cuidando mi tuxteno. Entonces, cada vez que quiere iniciar a soldar, debo apoyar el tuxteno, levantarlo y de esa manera se va a iniciar el equipo, el arco de soldadura, pero siempre de manera cuidada para que nuestro tuxteno no se dañe. Así que esa sería la modalidad en la que vamos a estar soldando ahora. Vamos a colocarnos los elementos de seguridad nuevamente. Y ahora sí, ya tenemos todo preparado para iniciar a soldar. Recordemos que lo que voy a hacer es, antes de iniciar a soldar, dar apertura al gas. Y para soldar en lo que es modalidad de TIC Lift, hay que el tuxteno apoyar la pieza, levantarlo y de esa manera se va a iniciar el arco. En este caso realizamos una soldadura TIC sin aporte. Recordemos que en el caso de la soldadura TIC el aporte es de manera externa. Podemos optar por aportar o no. En este caso la demostración la hice sin aportar para que vean que el equipo puede cumplir tan satisfactoriamente con esta necesidad. Así que bueno, eso fue una soldadura por TIC en lo que se llama Lift Arc. Hasta acá llegamos con la soldadura. Queríamos recordarles que toda nuestra línea de productos tiene un año de garantía y registrando el equipo en nuestra página web vas a acceder al segundo año de garantía. Vas a poder encontrar el link en nuestra descripción del video para poder registrar tu equipo de RMB. Bueno, gracias por haberte quedado hasta el final del video. Espero que te haya gustado, que te hayan interesado algunos tips que hemos tirado. Comentanos qué más videos te gustaría ver o qué más máquinas te gustaría que te mostremos. Dale me gusta y nos vemos en el próximo video.